Página 16. Mejor nunca haber nacido, el daño de llegar a existir, por David Benatar, 2006. Capítulo 1. 1.1. ¿Quién es tan afortunado? Una versión de la opinión que defiendo en este libro es objeto de cierto humor. La vida es tan terrible que hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Quién es tan afortunado? Ni uno entre 100.000. Sigmund Freud describe esta ocurrencia como una broma sin sentido, lo que plantea la pregunta de si mi punto de vista es igualmente absurdo. Es pura tontería decir que llegar a existir es un daño y que, por lo tanto, ¿es mejor nunca llegar a existir? Mucha gente piensa que lo es. Gran parte del argumento del capítulo 2 mostrará que están equivocados. Pero primero se debe despejar algún terreno de confusión. El Dr. Freud dice que cualquiera que no haya nacido no es un hombre mortal en absoluto, y no hay nada bueno ni mejor para él. Ibidem. Aunque esta es la preocupación más profunda que tiene el Dr. Freud con la broma, también tiene otras. Estos, sin embargo, surgen de su versión de la ocurrencia, que suena particularmente absurda. Él dice, no nacer nunca sería lo mejor para los hombres mortales. Pero, agrega el comentario filosófico en Fliegen de Blatter, esto le sucede a apenas una persona entre 100.000. Nunca nacer sucede apenas a uno en 100.000 se suma a la incongruencia de la broma. Nunca nacer le sucede ni a uno entre 100.000, ni a apenas uno entre 100.000. James Strachey describe el Fliegen de Blatter como un famoso semanario cómico. Dejo a otros la cuestión histórica menor, pero interesante, de si el Fliegen de Blatter se basó en el ingenio judío o si fue la fuente de esta particular pieza de humor judío, o si ambos se basan en alguna otra fuente. Aquí el Dr. Freud anticipa un aspecto de lo que se llama el problema de la no identidad, que discutiré extensamente en el capítulo 2. Algunos filósofos contemporáneos ofrecen una objeción similar cuando niegan que uno podría estar mejor si no hubiera nacido. Lo que nunca existe no puede ser beneficiado y no puede estar mejor. No afirmaré que los que nunca existen están literalmente mejor. En cambio, argumentaré que llegar a existir siempre es malo para aquellos que vienen a existir. En otras palabras, aunque no podamos decir de los nunca existentes que nunca existir es bueno para ellos, podemos decir de los existentes que la existencia es mala para ellos. No hay absurdo aquí, o eso argumentaré. Una vez que reconozcamos que llegar a existir puede ser un daño, es posible que queramos hablar libremente acerca de que nunca llegar a existir es mejor. Esto no quiere decir que sea mejor para los nunca existentes, ni que los nunca existentes se beneficien. Admito que incluso hay algo extraño en hablar de lo nunca existente, porque seguramente es un término sin referencia. Claramente no hay personas nunca existentes. Es, sin embargo, un término conveniente, del cual podemos encontrar algún sentido. Por ello nos referimos a aquellas personas posibles que nunca se vuelven reales. Con esto en mente, considere la broma nuevamente. Se puede considerar que hace dos afirmaciones, 1, que es mejor no nacer y, 2, que nadie tiene la suerte de no nacer. Vemos ahora que hay un sentido, vago, en el que se puede decir que es mejor no nacer. Es una forma indirecta de decir que llegar a existir es siempre un daño. Y no tiene nada de absurdo afirmar que nadie tiene la suerte de no haber existido nunca, aunque habría sido una tontería, juguetona, afirmar que hay algunas personas que tienen la suerte de no existir. En cualquier caso, el hecho de que uno pueda construir una broma sobre la visión de que llegar a existir es siempre un daño, no muestra que esa visión en sí misma sea una tontería risible. Aunque podemos reírnos de las tonterías, también podemos reírnos de cosas muy serias.
Es en esta última categoría donde coloco los chistes sobre el daño de llegar a existir. Hay otros chistes similares. Por ejemplo, se ha bromeado con que la vida es una enfermedad terminal de transmisión sexual. En los casos de reproducción artificial, la vida no se transmite sexualmente, pero sigue siendo una enfermedad terminal. Otros han bromeado diciendo que nacemos fríos, desnudos, hambrientos y mojados, y que es cuesta abajo desde allí. Aunque los neonatos no lloran por reconocer esto, sus gritos, en mi opinión, son irónicamente apropiados. Para que no se piense que los argumentos que avanzo son meros juegos filosóficos o bromas, debo enfatizar que soy completamente serio en mis argumentos y creo en las conclusiones. Hablo en serio sobre estos asuntos porque lo que está en juego es la presencia o ausencia de grandes cantidades de daño. Mostraré en el capítulo 3 que cada vida contiene una gran cantidad de mal, mucho más de lo que la gente suele pensar. La única manera de garantizar que alguna futura persona posible no sufra este daño es asegurarse de que esa posible persona nunca se convierta en una persona real. Este daño no solo es fácilmente evitable, sino que también es completamente inútil, al menos si consideramos solo los intereses de la persona potencial y no también los intereses que otros podrían tener en la existencia de esa persona. Como mostraré en el capítulo 2, las características positivas de la vida, aunque buenas para quienes existen, no pueden justificar las características negativas que las acompañan. Su ausencia no habría sido una privación para alguien que nunca llegó a existir. Es curioso que mientras las buenas personas hacen todo lo posible para evitar el sufrimiento de sus hijos, pocos parecen darse cuenta de que la única forma garantizada de evitar todo el sufrimiento de sus hijos es no traerlos a la existencia en primer lugar. Ripka Weinberg hace un comentario similar cuando dice que muchos de los padres que están dispuestos a hacer grandes sacrificios por el bien de sus hijos desesperadamente enfermos nunca considerarán que el sacrificio más importante que deben hacer es no crear estos niños desesperadamente enfermos en primer lugar. Procreative Justice, a Contractualist Account, Public Affairs Quarterly, 16-4, 2002, 406. Su punto es más restringido que el mío porque lo aplica solo a niños gravemente enfermos, mientras que yo lo aplicaría a todos los niños. Hay muchas razones por las que las personas no se dan cuenta de esto, o por las que, si se dan cuenta, no actúan sobre la realización, pero los intereses de los niños potenciales no pueden estar entre ellos, como argumentaré. El daño producido por la creación de un niño tampoco suele restringirse a este niño. El niño pronto se encuentra motivado para procrear, produciendo hijos que, a su vez, desarrollan el mismo deseo. Por lo tanto, cualquier par de procreadores puede verse a sí mismo como ocupando la punta de un iceberg generacional de sufrimiento. La imagen del iceberg se la debo al genetista Raj Ramesar de la Universidad de Ciudad del Cabo. Lo usa para representar la relación entre los portadores de un trastorno genético y su descendencia, potencial o real. He ampliado la imagen para aplicarla no solo a aquellos con trastornos genéticos sino a todos aquellos, miembros de especies inteligentes, con genes. Ellos experimentan lo malo en sus propias vidas. En el curso ordinario de los acontecimientos, experimentarán solo algunos de los males en la vida de sus hijos y posiblemente de sus nietos, porque estos descendientes generalmente sobreviven a sus progenitores, pero debajo de la superficie de las generaciones actuales se esconde un número cada vez mayor de descendientes y sus desgracias. Suponiendo que cada pareja tiene 3 hijos, los descendientes acumulados de una pareja original durante 10 generaciones ascienden a 88.572 personas. Eso constituye mucho sufrimiento inútil y evitable. Sin duda, la responsabilidad total de todo no recae en la pareja original porque cada nueva generación se enfrenta a la elección de continuar con esa línea de descendientes.
Sin embargo, tienen cierta responsabilidad por las generaciones que siguen. Si uno no desiste de tener hijos, difícilmente puede esperar que sus descendientes lo hagan. Aunque, como hemos visto, nadie tiene la suerte de no nacer, todo el mundo tiene la mala suerte de haber nacido, y especialmente mala suerte, ¿cómo explicaré ahora? En la suposición bastante plausible de que el origen genético de uno es una condición necesaria, pero no suficiente, para haber llegado a existir, uno no podría haber sido formado por nada más que los gametos particulares que produjeron el cigoto a partir del cual se desarrolló. Esto implica, a su vez, que uno no podría haber tenido más padres genéticos que los que tiene. De esto se deduce que las posibilidades de que cualquier persona haya llegado a existir son extremadamente remotas. La existencia de cualquier persona depende no solo de que los padres de esa persona hayan llegado a existir y se hayan conocido, sino también de que hayan concebido a esa persona en el momento en que lo hicieron. Derek Parfit pregunta, ¿cuántos de nosotros realmente podríamos afirmar, incluso si los ferrocarriles y los automóviles nunca se hubieran inventado, aún habría nacido? Piense en cuántas personas son concebidas debido a un corte de energía, a que no tienen televisor, a que un ruido nocturno despertó a sus padres, o cualquier otra oportunidad similar que se fusione con el impulso sexual. De hecho, meros momentos imprevistos pueden marcar la diferencia sobre qué esperma en particular es fundamental en una concepción. El reconocimiento de cuán improbable era que uno hubiera llegado a existir, combinado con el reconocimiento de que llegar a existir es siempre un daño grave, lleva a la conclusión de que haber llegado a existir es realmente mala suerte. Ya es bastante malo cuando uno sufre algún daño. Es peor aun cuando las posibilidades de haber sido dañado son muy remotas. Ahora bien, hay algo engañoso en esta observación. Esto se debe a todos los billones de posibles personas que podrían haber surgido y evaluado las probabilidades, cada uno de los que está en condiciones de evaluar las probabilidades tiene mala suerte, mientras que no hay nadie a quien favorezcan las probabilidades. El 100% de los evaluadores tienen mala suerte y el 0% tiene suerte. En otras palabras, dada la procreación, había una excelente posibilidad de que alguien resultara dañado, y aunque las posibilidades de que cualquier persona llegara a existir son pequeñas, las posibilidades de que cualquier persona existente haya resultado dañada, es del 100%. Página 21.